bienvenidos de nuevo a la historia desde otro punto de vista. Soy Luis Miguel, nuevamente vuestro presentador. En este programa, digamos que lo he tenido que improvisar ligeramente, ya que tenía pensada una cosa totalmente diferente, pero debido a una pequeña conversación que tuve con una amiga, pues decidí aclarar algunas cosas y que la gente, pensara un poco sobre el tema que trataremos en este programa. Como bien veis en el título del episodio, es las armas buenas o malas, puntos suspensivos. Bien, el episodio comenzaré a explicar diciendo que las armas de por sí no son buenas ni son malas. También hay que pensar que son instrumentos o herramientas creadas por el ser humano de manera artificial, es decir, no se encuentran de manera natural, original y natural al aire libre, en la naturaleza y por generación espontánea, como vendría a ser un árbol o una piedra. Pero recordemos que las propias armas, como bien he dicho antes, son herramientas, es decir, son instrumentos creados para facilitarnos algún tipo de trabajo. Desde una perspectiva histórica podríamos hablar de armas casi desde el principio del ser humano como tal, a partir de su utilización de ciertas herramientas, como por ejemplo palos o piedras. Hay que decir que los palos y las piedras en los antiguos grupos humanos, siempre que estos no eran modificados, eran utilizados para ahuyentar bien a un depredador o a un grupo rival. La verdad es que con el tiempo el ser humano comenzó a avanzar en su capacidad tecnológica, por llamarlo de alguna manera, y se creó la industria lítica, en la cual podemos observar la evolución de las piedras, modificándolas y retocándolas a lo largo del tiempo para crear instrumentos de trabajo más útiles, llegando al punto de encontrar la talla laminar, un tipo de industria lítica de las últimas, en la cual encontramos ya un perfeccionamiento del trabajo y de la manera de elaborar útiles de piedra. Por ejemplo, en la talla laminar podemos encontrar puntas de proyectil o cuchillos de unos 5 centímetros, como más o menos. Estos en principio no eran utilizados para atacar a grupos rivales, puesto que los hallazgos arqueológicos de seres humanos muertos, lógicamente vivos sería la hostia encontrarlos, pues nos muestran que el ser humano no empieza a combatir contra otros de su misma especie hasta un tiempo bastante posterior. Es decir, remontándonos hacia un poquito bastante antes de Cristo, por poner una fecha más o menos exacta, y bastante antes del presente. Pero recordemos que, como he dicho antes, las armas eran utilizadas como un instrumento para facilitar la vida al ser humano. Es decir, el ser humano podría hacer muchas de las cosas que hacía en aquella época sin necesidad de las armas. El problema es que, lógicamente, con un arma se facilita bastante más. Por ejemplo, empecemos hablando de, ya que he dicho talla laminar, encontramos desde rascadores, raederas y cuchillos, todos hechos con talla laminar de la industria lítica, normalmente de sílex, ya que es un producto que se encuentra bastante en los yacimientos arqueológicos y con los cuales podría el ser humano cortar la carne o crear, por ejemplo, puntas de proyectil o lanzas con las cuales poder abatir a otras presas, a presas en realidad, para poder alimentarse de ellas. Es cierto que el ser humano podría cazar esas presas él solo y con las manos al descubierto, pero con un arma o con una flecha se acaba bastante antes la tontería de decir no ando detrás del puto ciervo todo el puto santo día porque no hay manera de cogerlo, y cuando pillo con las manos tengo que andar ahí a romperle el cuello. Perdonad que sea tan bestia en estos momentos, pero es una manera fácil y basta de decir las cosas. Con el tiempo
podemos observar que la evolución de las armas viene principalmente dado por los avances tecnológicos, convirtiendo esta talla laminar y industria lítica ya en materiales de cobre y bronce, con los cuales podemos observar un aumento de la conflictividad entre las poblaciones humanas de estas épocas, en la edad del bronce, en la edad del cobre y un poco anteriores, en las cuales observamos que sus poblados ya empiezan a tener ciertas estructuras de tipo defensivo, como bien puede ser una empalizada o un foso cavado en el suelo, lo cual rodearía el propio asentamiento humano. Recordemos que no hay necesidad defensiva por parte de los grupos humanos hasta que reciben una agresión o planean una agresión. Sinceramente, aquí las teorías que hay son bastantes, lo cual llevaría hacia un grupo humano a agredir a otro, por qué, no sé qué. Yo sinceramente encuentro que la propia condición humana actual, o sea, hablemos desde un punto de vista actual, lo cual es algo que no debería de hacer un historiador como yo, pero es una manera rápida de exponer mi teoría, que es decir, que el ser humano empieza a tener conflictividad con otros grupos a partir posiblemente del concepto de la propiedad. Es decir, mientras los seres humanos no tienen un concepto propio de decir esto es mío, es decir, esto es para la saca, que por ejemplo esta lanza es mía, ¿por qué? Porque yo qué sé, me gusta, es mía. Esto causa un conflicto con otros miembros del grupo, los cuales pueden interpretar de hostia, si esa es la suya, yo también quiero una para mí, como es lógico. Y encontramos que puede que debido a estos inicios de un concepto propio de propiedad privada, propiedad particular, se puedan extrapolar a casos más bestias, como vendría a ser la propiedad de un territorio, un poblado, una persona mismo. O sea, por ejemplo, ahora ya vámonos un poco a la antropología. Siempre se habla de parejas que dicen este es mi novio, este es mi marido. Cuando se pone la palabra mí delante, es como decir esto es de mi propiedad, esto es mío, a mí, cuando en realidad es un concepto mutuo. Es mío y yo soy suyo, no es un concepto unilateral, sino es bilateral, es un pacto entre los dos, se supone, vamos. Hay cosas raras por ahí que mejor no saberlas, o si se saben, la que se puede liar. Pero dejando eso a un lado, como bien he dicho antes, el concepto de arma como herramienta, pues bien, si tú dejas una arma en el suelo sin tocarla, y no hablemos de minas antipersonas, ni minas anticarro, ni nada, o sea, una arma desactivada, sin nada, pam, la dejas en el suelo, no hace nada. O sea, la arma no se levanta y coge y te pega un disparo porque sí, menos que tenga un sensor de estos cibernéticos y empezamos ya con las locuras del futuro, o science fiction y cosas de estas. Yo hablo de materiales que hemos visto a lo largo de la historia, sin contar las minas, como he dicho, que tú las dejas ahí y muy cazurro tienes que ser para matarte contra ella, es decir, voy a tropezarme justamente en esta piedra y me voy a romper la cabeza contra ella. Me ha matado el arma, no, te ha matado tu estupidez humana y tu inutilidad como persona. Pero es diferente, el arma no tiene la culpa, coño, es como una piedra, la dejas ahí, te metes un castañazo y ala, te abres la cabeza y te has muerto. Es culpa de la piedra, no ha sido culpa de tu torpeza. Pues el arma vendría a ser lo mismo. En este caso, el ser humano la usa como herramienta. Pero como bien he dicho, la piedra también podría ser un arma. Es decir, en caso de defensa personal, tú tienes una piedra al lado, vas a ir a puño, no coges la piedra y se la rompes en toda la cabeza y se acaba la tontería. O sea, una piedra podría ser un arma, o podría ser una herramienta, como bien he dicho, por la industria lítica, o podría ser un objeto que está ahí, que no lo tocas. Es sencillo, el arma es un concepto de no pensemos como algo malo, sino como algo que está ahí, es como una herramienta como las demás, facilita el trabajo que hagas. Bien.
Bien, es cierto que muchos dicen, no, pero es que las armas matan, las piedras también, la inutilidad de las personas también, la torpeza también mata, y no le echamos la culpa a la torpeza. Bueno, hay gente que sí que le echa la culpa ahora que lo pienso, pero dejándonos a un lado, es como todo, o sea, las armas matan, pero las matan las personas que la usan, es decir, el arma no tiene una conciencia propia, de momento, o que se sepa, sino que es la herramienta que utiliza esa persona para matar a otra, por algún concepto o, bueno, por alguna excusa que va a poner, siempre ponen excusas, y la utiliza el arma como decir, ah, no, yo no he sido, se ha disparado sola. Hablando de armas de fuego, no, se ha disparado sola. Eso, claro, el gatillo se ha apretado solo, y tonterías de estas, ¿no? También, majo, que no digo que no pueda pasar, pero, coño, es que pase casualmente, es que para echarle cojones, nene. Bueno, dejando eso a un lado, ya que hablábamos de bueno y malo, en el caso de las armas, también podríamos extrapolar esto a las artes marciales, ya que también hablando con la compañera, cuando me preguntó, las armas son malas, y en ese momento me quedé, what, un blancazo que te cagas, o sea, no sabía cómo responderle. Luego, pensándolo 5 minutos después, ya podía responderle lo que quisiera, pero habíamos cambiado de tema, así que lo dejé estar, y ahora lo explico en este vídeo, que también le pasaré a ella, para que se entere. Pero espera un momento, que me he ido del tema. Hablando artes marciales, bien. Las artes marciales sirven para defenderte. Bueno, es como las armas. Es una herramienta para facilitarte el trabajo de defenderte o partirle la cara a alguien. O sea, tanto pueden servir como para defenderte a ti mismo o a alguien, como para atacar a otras personas. Porque las artes marciales tienen consigo el término marcial, que es un acto de combate. Es decir, tenemos que recordarnos que las artes marciales para defendernos sí, pero para atacar también fueron creadas. Es decir, que todo no es tan utópico de decir, no, es que yo las practico para defenderme. Para defenderte es el uso que le vas a dar tú. A lo mejor el vecino que tienes enfrente también las hace y te va a partir la cara, solamente porque le da la gana. Es el uso que le da él. Es decir, las artes marciales también son como una herramienta, en este caso una práctica, un conocimiento de ciertos movimientos, ciertos golpes, cierto conocimiento, para facilitarte el trabajo de partirle la cara. Bien, como he explicado en el vídeo, las armas, las artes marciales, todo esto que puede resultar violento a primer vistazo, por así decirlo, no son el culpable principal de estos conflictos, estas guerras, estas muertes, sino que el causante principal, el culpable principal, la persona que tiene principalmente el conocimiento, el derecho o el deber de decir está bien, está mal, o sea, matar, no matar, es el ser humano, la persona que usa estas herramientas para un fin concreto. En este caso, por ejemplo, he dicho el caso de las armas y el caso de las artes marciales, como podía haber elegido casi cualquier otro, puesto que para decir, no, es que mata, bueno, sí, hay muchas cosas que matan en este mundo y a lo mejor no quieres matar tú, pero tenemos que tener en cuenta esto, que las armas pueden matar, sí y no. O sea, las armas sirven para facilitarte el trabajo de matar. También puede servir un hacha para cortar un árbol, como para cortar cualquier miembro de una persona y cosas de estas, como se ven en 1000 películas americanas y, bueno, y no americanas, si se ven en todas las películas, ¿qué cojones? O sea, es una simple herramienta. La acción y la responsabilidad de la acción recae principalmente en la persona y en su psicología, ya que muchas veces le echamos la culpa de que están locos. Pero esto ya es otro tema aparte. Bien, no quiero acabar el capítulo sin antes deciros que muchas gracias por haberme escuchado y espero que reflexionéis, me comentéis, me habléis sobre
¿Qué opináis vosotros de las armas? Si son buenas, si son malas. Si pensáis como yo que son unas herramientas para facilitar ciertos trabajos y estas cosas. Así que muchas gracias por haber escuchado este capítulo y nos vemos en otra ocasión. Adiós y que paséis un buen día.